Clase 20 de hermenéutica. Vamos a continuar con el estudio de las figuras retóricas. Hemos estudiado ya las figuras retóricas simples, las figuras retóricas compuestas. En la clase anterior nosotros estuvimos analizando los modismos hebraicos. En esta clase vamos a entrar al tema de los tipos. La palabra tipo, tanto en el griego como en el latín, significa modelo o ejemplo. Un tipo es entonces, en este sentido, un modelo o un ejemplo. Dentro de la tipología la podemos nosotros entender como una conexión histórica entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento con hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento. La tipología, entonces, es una conexión histórica que se estará dando a partir del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, de hechos, de personas, de cosas que se encuentran en el Antiguo Testamento, conectados, vinculados con hechos, personas o cosas ya en el Nuevo Testamento. Esto entonces nos significa que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacemos esta división. Tenemos elementos que se encuentran en el Antiguo Testamento, elementos que se encontrarán en el Nuevo Testamento, y aquellos que se ubican en el Antiguo Testamento reciben el nombre de tipo. Aquellos a los que se están vinculando, a los que se están conectando en el Nuevo Testamento, que se están dirigiendo hacia el Nuevo Testamento, ellos recibirán el nombre de antitipo. De esta forma, tenemos entonces dentro de la tipología tipos y antitipos. Los tipos estarán ubicados en el Antiguo Testamento, y el antitipo o el cumplimiento del tipo se encontrará en el Nuevo Testamento. La tipología, vamos nosotros para efectos de nuestro estudio, a verlo bajo 4 verdades, bajo 4 afirmaciones. Número 1, el tipo y el antitipo son realidades que se corresponden entre ellos. Número 2, entre el tipo y antitipo existe analogía. Y número 3, el tipo tiene carácter profético y descriptivo, es decir, es sombra de lo que había de venir. Y número 4, los tipos y antitipos se refieren siempre a la persona, a la obra de Cristo. Entonces, dentro de la tipología tenemos estas cuatro realidades. El tipo y antitipo son realidades que se van a corresponder entre ellos, porque ya hemos analizado, un tipo es una conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en cuanto a personas, hechos, lugares, circunstancias, etcétera, que se están vinculando con el Nuevo Testamento, o que se están vinculando con aspectos que se verifican en el Nuevo Testamento. Por eso, entonces, el tipo y el antitipo son realidades que se van a corresponder entre ellos. Entre el tipo y antitipo existe una analogía, una similitud entre el tipo y el antitipo. El tipo tiene carácter profético y descriptivo, es decir, el tipo no es la culminación de lo que se quería manifestar, sino que estaba apuntando hacia el Nuevo Testamento, hacia los antitipos, y es ahí en los antitipos donde se cumple la esencia, la existencia misma del tipo, de tal forma que entonces, por eso en el Nuevo Testamento vemos que el antitipo viene a ser esa manifestación, y el tipo viene a ser la sombra de lo que había de venir, apuntaba a aquello que habría de venir. Los tipos y antitipos se refieren siempre a la persona y siempre se van a referir a la obra o a la persona del Señor Jesucristo. Vamos a ver el primero de ellos. Tipo y antitipo son realidades que se corresponden. Números 21:8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá.
Números 21:9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí tenemos el tipo. Veamos ahora el antitipo y veamos cómo el antitipo y el tipo son realidades que se corresponden. En el tipo nosotros vemos que hace referencia a una orden que el Señor está dando, donde dice: tomen una serpiente ardiente, pónganla sobre una asta, es decir, hagan una figura de una serpiente ardiente, la colocan sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido de entre el pueblo, cuando ellos fueran mordidos, tendrían que mirar a la asta donde se encontraba la serpiente, y al hacer ese acto de mirar hacia la serpiente, ellos vivirían, operaría un milagro en el cuerpo de ellos y ellos serían restablecidos en su salud. Este es el tipo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora, el antitipo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, tenemos entonces este tipo en el Antiguo Testamento. El cumplimiento lo tenemos en el antitipo en el Nuevo Testamento, y dice: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así de esa misma forma es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y de esa misma forma aquellos que han sido mordidos por las serpientes, entendiéndose Satanás, han sido cautivados por Satanás, ellos, mientras vean a la serpiente, mientras vean al Hijo de Dios, también vivirán. Y aquí tenemos entonces que tipo y antitipo son realidades que se corresponden entre ellos, entre tipo y antitipo. Muy bien, vamos al segundo. Entre el tipo y antitipo existe analogía. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41, dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, aquí tenemos esta analogía, esta similitud entre el tipo. El tipo que se nos está presentando es Jonás, es el evento en el cual Jonás es tragado por el gran pez. Jonás pasa 3 días, 3 noches en el vientre del gran pez. La Nínive se arrepiente, etcétera. Estos son los tipos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Y el antitipo, vemos su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Es decir, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, tipo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y ahí tenemos el antitipo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Predicación de Jonás es el tipo. Y he aquí más que Jonás en este lugar, y ahí tenemos el antitipo, haciendo referencia al Señor Jesucristo, que es una figura más grande que la figura del mensaje que estaba dando Jonás. Y entonces ahí tenemos tipo, antitipo, y vemos esta similitud que se tiene entre cada una de ellas. Muy bien, vamos al número tercero. El 3 dice: el tipo tiene carácter profético y descriptivo, es decir, el tipo es sombra de lo que había de venir. Nunca el propósito de los tipos que tenemos en el Antiguo Testamento era ser mencionados como verdades absolutas o como el punto al que se quería mencionar, al que se quería llegar. Cada uno de los tipos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento
Cada una de las diferentes presentaciones de los tipos, ya sea en hechos, en personas, en cosas, etcétera, todo lo que se verifica como tipo en el Antiguo Testamento no descansaba tan solamente en el propio tipo, sino que apuntaba a lo que habría de venir, porque el tipo en sí viene a constituir una sombra de lo que había de venir. Colosenses capítulo 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie les juzgue de comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto se encontraba dentro de la ley. Todo esto formaba parte de los tipos. Después, versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es decir, todo esto, puedes comer esto, no puedes comer esto, debes realizar estas fiestas, estos días de reposo, etcétera. Todo esto no era el propósito, no se apuntaba nada más a ello directamente, sino que todo esto era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, vemos ahí, todo lo que nos está presentando la ley, no descansaba en la litera, en la parte literal de la ley, sino que la ley misma, toda la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, toda la ley en el aspecto de tipo, todo el tipo de la ley se estaba dirigiendo a un antitipo. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos capítulo 9, versículo 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y vemos entonces en estos versículos que el tipo tiene carácter profético, tiene carácter descriptivo y está apuntando hacia el Nuevo Testamento precisamente a los antitipos. Entonces, esta es una gran verdad. Los tipos en el Antiguo Testamento son únicamente sombra de lo que había de venir y que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahora, una gran verdad, una verdad rotunda que tenemos en la tipología es que los tipos y los antitipos siempre se van a referir a la persona de Cristo, siempre se van a referir a la obra de Cristo. De hecho, todo el Antiguo Testamento se dirige hacia Cristo, todo el Nuevo Testamento se dirige hacia Cristo, apunta hacia Cristo, y en la tipología nosotros tenemos que todo tipo que nosotros tenemos se está dirigiendo, se está direccionando hacia la obra de Cristo o hacia Cristo mismo. Muy bien, ahora, dentro de las clases que nosotros encontramos en la tipología, clases de tipología o clases de tipos, vamos nosotros a dar lectura y tenemos 4 tipos de tipología. Tipologías de carácter personales, tipologías de carácter materiales, institucionales y de acontecimientos típicos. Vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de carácter, de los tipos personales, donde tenemos, por ejemplo, Adán, Abraham, Melquisedec y Moisés. Vamos a comenzar con Adán. Romanos capítulo 5, versículo 14 al 22 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está. Adán es figura del que había de venir. Todos los tipos, toda la tipología apunta a Cristo. Entonces, este tipo de carácter personal apunta al Señor Jesucristo. Y de hecho, aquí en Romanos 5:14 lo dice de manera muy gráfica, de manera muy literal. Adán, el cual es figura o el cual es tipo del que había de venir. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores,
tipo, así también por la obediencia de uno, antitipo, los muchos serán constituidos justos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, tipo, Adán, también por un hombre, antitipo, Jesucristo, la resurrección de los muertos, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, tipo, también en Cristo, antitipo, todos serán vivificados. Y ahí tenemos un ejemplo de estos tipos, de esta conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, desde su aspecto de tipología personal, de personas. Muy bien, vamos al siguiente. Abraham, dice Romanos 4:3, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y después Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí tenemos entonces esta tipología de carácter personal donde vemos que el tipo viene a ser Abraham y el antitipo viene a ser precisamente la justicia que se logra a través de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos ahora con Melquisedec y veamos Hebreos capítulo 7 del versículo 1, 2, 3, versículo 15, 16 y 17, y dice lo siguiente: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Vean cómo el tipo está apuntando a un antitipo en el Nuevo Testamento, no constituido conforme a la fe del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí tenemos el antitipo, la referencia al Señor Jesucristo. Entonces, Melquisedec viene a ser un tipo de carácter personal y este tipo se cumple en el antitipo que es el Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Vamos ahora con Moisés, Hebreos capítulo 3, versículo 2, 3, 4, 5, 6. Después Hechos capítulo 3, 22, 23 y Hechos capítulo 7, 37. Dice lo siguiente: en el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, ahí está Moisés, tipo, Cristo antitipo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor suyo levantará profeta de entre sus hermanos como a mí, y a él oirán en todas las cosas que les hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos como a mí, a él oirán. Y aquí tenemos de una manera muy clara este antitipo de carácter personal. Muy bien, ahora veamos los tipos de carácter material. Tipos materiales son el tabernáculo o el lugar santo o el lugar santísimo, el templo y el maná. Veamos el tabernáculo o el lugar santo o el lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Después Hebreos 9, versículo 23 y 24.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y aquí nuevamente tenemos el tipo y el antitipo. El tipo es el tabernáculo físicamente, el tabernáculo que se construye en el Antiguo Testamento, pero todo tipo apunta hacia un antitipo. Y vemos que entonces el antitipo dice, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. El tabernáculo entonces es el Señor Jesucristo. Apuntaba el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, a ese antitipo que viene a ser el Señor Jesucristo. Y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, pero las cosas celestiales mismas, es decir, se guarda la esencia del tipo, pero su cumplimiento en el antitipo es mucho mejor, porque el tipo estaba apuntando al antitipo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Veamos ahora el templo. Juan capítulo 2, versículo 19, versículo 21 y después 1 de Corintios 6, 19 y 20. Respondió Jesús y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí está. El mismo templo que tenemos en el Antiguo Testamento, no era el propósito del templo, no era en sí tener el templo, sino que el mismo templo estaba siendo un tipo que se estaba dirigiendo al Nuevo Testamento y que se estaba dirigiendo al cuerpo mismo del Señor. Dice el Señor: voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, y ahí tenemos el cumplimiento del tipo del templo. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien, vamos ahora con el maná. El maná, por ejemplo, Juan 6, 32, 33, 34 y 35, dice lo siguiente: y Jesús les dijo: de cierto les digo, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el Antiguo Testamento tenemos que el pan que descendió del cielo se llamaba maná, pero vemos en el Nuevo Testamento, en su cumplimiento, en su antitipo, que nos dice que el pan de Dios, el verdadero pan de Dios, el verdadero maná que descendió del cielo, es el que da vida al mundo, y fue el Señor Jesucristo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el maná. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Veamos ahora los tipos institucionales, de estos aspectos que se instituyen en el Antiguo Testamento, como es el sábado y como es la celebración de la Pascua. Vemos que en cuanto al sábado dice, Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 9, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y aquí vemos que entonces esta figura del día de reposo, esta figura de entrar en el día de reposo, se cumple en el antitipo que es el Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, por eso se nos está diciendo, ¿quieres entrar en el reposo de Dios? Bueno, el día para que entres en el reposo de Dios es hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, obedece al Señor y entrarás al reposo del Señor. Muy bien, vamos ahora con la Pascua, Mateo capítulo 26, versículo 17 al versículo 29. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Ahí está. El tipo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento es la Pascua. Su cumplimiento lo tenemos en el Señor Jesucristo, en el momento en el que Él dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y ahí tenemos ese cumplimiento y ese cumplimiento lo tenemos en el Señor Jesucristo cuando está instituyendo lo que conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Muy bien, ahora vamos a ver los tipos sobre acontecimientos típicos. Y estos acontecimientos típicos que se verifican en el Antiguo Testamento es el Éxodo, el diluvio y las experiencias en el desierto. Veamos el Éxodo. Romanos capítulo 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Ahí está. Un tipo, ¿cuál es el tipo? Evidentemente es el éxodo, la liberación que se da en el éxodo del pueblo de Dios. Y aquí en Romanos 6, 17 y 18 tenemos ese cumplimiento, es decir, el éxodo apuntaba no tan solo a la liberación étnica del pueblo de Dios, sino a la liberación de todos aquellos que son liberados en Cristo. Gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, el éxodo que tenemos en el Señor Jesucristo.
Veamos ahora el diluvio. Primero de Pedro 3:20 y 21 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Segundo de Pedro capítulo 3 versículos 5 al 7, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y aquí se nos está presentando entonces este evento, el diluvio, como un tipo de lo que vendría a ser en el Nuevo Testamento un antitipo de aquellos que han sido rescatados, de aquellos que son salvados también. Muy bien, vamos ahora a las experiencias en el desierto. Primero de Corintios capítulo 10 versículo 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, experiencias en el desierto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, experiencias en el desierto. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, la roca. Todas estas experiencias son tipos que se estaban refiriendo a su antitipo, y que es el Señor Jesucristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Les acontecieron como modelos, como tipos, y están escritas para amonestarnos en su cumplimiento, en los antitipos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy bien, hemos agotado en esta clase este tema de los tipos. Ya hemos cubierto las figuras retóricas simples, las figuras retóricas compuestas, los modismos hebraicos. En esta clase ya los tipos y la tipología, y en la siguiente clase, que será nuestra última clase de este segundo módulo de hermenéutica, vamos a concluir con el tema de símbolos y simbolismo. Que Dios les bendiga.